La historia de Real Steel inicia en un mundo que, aunque parece cercano al nuestro, ya ha dado un giro significativo en la forma en que el entretenimiento y la violencia se consumen. El boxeo tradicional, ese deporte que durante décadas fue símbolo de resistencia humana, orgullo y disciplina, ha sido reemplazado por una versión mecanizada, donde gigantes robots luchan entre sí mientras los humanos observan desde la distancia. Este cambio no es solo tecnológico, sino profundamente simbólico. Representa cómo la humanidad ha delegado incluso sus luchas más primitivas a máquinas. En este escenario encontramos a Charlie Kenton, interpretado por Hugh Jackman, un personaje que encarna la transición fallida entre dos eras. Charlie fue alguna vez un boxeador humano, alguien que conocía el dolor, el esfuerzo y la gloria de pelear con sus propios puños. Sin embargo, en el nuevo mundo dominado por robots, su relevancia ha desaparecido. Ya no hay lugar para él en el sistema, y esta obsolescencia es lo que define su estado emocional desde el inicio. Cuando lo vemos por primera vez, queda claro que Charlie vive al día, sin estabilidad, sin propósito claro y sin una dirección en la vida. Su forma de sobrevivir es participar en peleas ilegales o de bajo nivel, utilizando robots que ni siquiera están diseñados para combates profesionales. Esto no solo refleja su situación económica precaria, sino también su mentalidad. Charlie no está construyendo un futuro, simplemente está reaccionando al presente. La pelea inicial contra el toro es particularmente significativa. No es un combate justo ni equilibrado, es más bien un espectáculo salvaje que pone en evidencia la desesperación de Charlie. Su robot, aunque grande y aparentemente poderoso, no tiene la sofisticación necesaria para enfrentarse a un animal real que actúa por instinto puro. Este contraste entre máquina y naturaleza introduce un tema interesante. Incluso en un mundo dominado por tecnología, lo orgánico sigue teniendo una fuerza impredecible. El toro, negro, imponente y agresivo, funciona casi como una metáfora de la realidad que Charlie intenta evitar. Es una fuerza que no puede controlar, algo que lo supera completamente. Y cuando su robot es destruido, no solo pierde una pelea, pierde una parte más de su ya frágil estabilidad. Este momento marca el inicio de una cadena de eventos que lo obligarán a confrontar su vida. Desde una perspectiva crítica, esta escena inicial es extremadamente efectiva. No solo establece el tono del film, sino que también introduce el conflicto principal sin necesidad de largas exposiciones. El espectador entiende inmediatamente quién es Charlie, cuál es su problema y por qué está atrapado en un ciclo de fracaso. Después de esta derrota, la narrativa da un giro emocional importante con la introducción del hijo de Charlie, Max Kenton, interpretado por Dakota Goyo. La forma en que se presenta esta relación es intencionalmente incómoda. No hay conexión, no hay afecto inmediato, solo una obligación legal que Charlie intenta evitar. La muerte de la madre de Max actúa como catalizador narrativo. No es un evento que se explore profundamente en términos emocionales, pero su impacto es claro. Obliga a Charlie a enfrentar una responsabilidad que ha evitado durante toda su vida. Sin embargo, su reacción inicial no es de aceptación, sino de evasión. Él no quiere ser padre, no porque no pueda, sino porque no está dispuesto a cambiar. El momento en la corte es particularmente revelador. Aquí vemos a Charlie no como una víctima de las circunstancias, sino como alguien que activamente toma decisiones cuestionables. Su intento de negociar la custodia de su hijo a cambio de dinero muestra su nivel de desconexión emocional. Para él, Max no es una persona, es un problema que puede convertirse en una oportunidad económica. Este punto ha sido objeto de análisis por parte de críticos, ya que rompe con la imagen tradicional del protagonista heroico. Charlie no es admirable en este momento, es egoísta, irresponsable y emocionalmente distante. Sin embargo, es precisamente esta imperfección lo que hace que su arco narrativo sea tan poderoso. Cuando acepta cuidar a Max por 3 meses, no lo hace por amor o responsabilidad, sino porque es parte de un acuerdo. Esta motivación inicial es clave, porque establece un contraste con la evolución que veremos más adelante. El crecimiento de Charlie no será instantáneo ni fácil.
será el resultado de múltiples conflictos y aprendizajes. La decisión de invertir el dinero en un nuevo robot, Noisy Boy, es otro reflejo de su mentalidad. En lugar de utilizar el dinero para estabilizar su vida o mejorar su relación con su hijo, decide apostar nuevamente en el mismo sistema que lo ha llevado al fracaso. Esto refuerza la idea de que Charlie está atrapado en un ciclo, incapaz de romper con sus propios patrones. Noisy Boy, como máquina, representa una ilusión de grandeza. Es un robot impresionante, con diseño sofisticado y habilidades avanzadas, pero también es un símbolo del enfoque superficial de Charlie. Él cree que el éxito depende del tamaño y la apariencia, sin considerar factores como estrategia, disciplina o conexión emocional. La pelea en la que Noisy Boy es destruido es, nuevamente, una lección disfrazada de derrota. Charlie pierde no porque el robot sea débil, sino porque él no está comprometido. Su negligencia durante el combate refleja su actitud general hacia la vida: falta de enfoque, falta de responsabilidad y una tendencia a depender de la suerte. Aquí es donde Max comienza a diferenciarse como personaje. A diferencia de su padre, él observa, aprende y se involucra emocionalmente. Su reacción ante las decisiones de Charlie muestra que, aunque es un niño, posee una madurez que su padre aún no ha desarrollado. El descubrimiento de Atom en el basurero marca un punto de inflexión crucial. A nivel narrativo, este momento puede parecer casual, pero en realidad está cuidadosamente construido. Atom no es un robot impresionante a primera vista. Es viejo, olvidado, aparentemente inútil. Sin embargo, posee una característica única: la capacidad de imitar. Esta habilidad, conocida como Shadow Mode, es profundamente simbólica. Representa la idea de aprendizaje, de adaptación y de conexión. A diferencia de otros robots que dependen de programación fija, Atom puede evolucionar. Y esta capacidad de evolucionar es lo que lo conecta directamente con el arco de Charlie. Desde un punto de vista analítico, Atom no es solo un robot, es una extensión de Charlie. Mientras Charlie redescubre su identidad como boxeador, Atom aprende a pelear observándolo. Esta relación crea una dinámica única, donde el humano y la máquina crecen juntos. La introducción de Bailey Talet, interpretada por Evangeline Lilly, añade otra capa emocional a la historia. Ella representa el pasado de Charlie, pero también una posibilidad de redención. Su presencia no solo aporta apoyo técnico, sino también un contraste moral. Bailey cree en Charlie, incluso cuando él no cree en sí mismo. Desde el punto de vista crítico, esta primera parte de la película ha sido ampliamente elogiada por su capacidad de combinar espectáculo con desarrollo de personajes. Aunque la premisa podría haber sido simplemente una serie de peleas de robots, el enfoque en las relaciones humanas eleva la narrativa. En términos de recepción, la película, producida por DreamWorks Pictures, tuvo un desempeño sólido en taquilla, recaudando más de $299 millones a nivel mundial, con un presupuesto de aproximadamente 110 millones. Aunque no fue un éxito explosivo, sí logró consolidarse como una obra apreciada por el público, especialmente por su carga emocional. Así, esta primera parte no solo establece el mundo y los personajes, sino que también siembra las bases para una historia de redención, crecimiento y reconexión. Charlie no es aún un héroe, Max no es solo un niño, y Atom no es simplemente una máquina. Son piezas de un proceso que apenas comienza, un camino que los llevará a redefinir no solo lo que significa pelear, sino lo que significa pertenecer. A partir del momento en que el viejo robot es rescatado del basurero, Real Steel entra en una fase completamente distinta, donde la narrativa deja de centrarse únicamente en la supervivencia de Charlie Kenton y comienza a construir algo mucho más profundo: una relación, una identidad y, sobre todo, una oportunidad de redención. Este punto marca el verdadero inicio del viaje emocional de la película, porque es aquí donde los elementos aparentemente insignificantes, un robot viejo, un niño persistente y un hombre perdido, comienzan a alinearse de una forma inesperada. El descubrimiento de Atom no es tratado como un momento heroico en el sentido tradicional.
No hay música épica, ni una revelación inmediata de su importancia. De hecho, inicialmente es visto como chatarra, como algo sin valor. Pero es precisamente esta percepción lo que hace que su presencia sea tan poderosa desde el punto de vista simbólico. Atom representa lo que Charlie es en ese momento, alguien olvidado, subestimado y aparentemente inútil en un mundo que ya no tiene espacio para él. Max Kenton, sin embargo, ve algo diferente. A diferencia de su padre, que solo reconoce valor en aquello que puede generar dinero inmediato, Max observa potencial. Esta diferencia de percepción es crucial porque establece el contraste entre ambos personajes. Max no está condicionado por el fracaso, no está atrapado en ciclos de decepción. Él cree, y esa creencia se convierte en el motor que impulsa la narrativa. Cuando llevan el robot a Bailey Tallet, interpretada por Evangeline Lilly, se introduce una dinámica interesante. Bailey actúa como un puente entre el pasado y el presente de Charlie. Ella lo conoce desde antes de que su vida se desmoronara completamente, y su interacción con él está cargada de una mezcla de frustración, cariño y esperanza. Desde el punto de vista narrativo, Bailey no es solo un personaje secundario, sino una especie de conciencia externa que constantemente recuerda a Charlie quién podría ser. La reparación de Atom es un proceso que, aunque técnico en apariencia, funciona como una metáfora de reconstrucción emocional. Mientras el robot es ensamblado pieza por pieza, también se comienza a reconstruir algo dentro de Charlie, aunque él aún no lo reconozca. Este paralelismo es uno de los elementos más sutiles pero efectivos de la película. Cuando Atom es finalmente activado y se revela su nombre, hay un momento de silencio significativo. No es un robot impresionante, no tiene el diseño sofisticado de Noisy Boy, ni la presencia intimidante de otros competidores. Pero tiene algo diferente, la capacidad de aprender, de adaptarse, de evolucionar. Su función de Shadow Mode no es solo una característica técnica, sino una declaración temática. Atom no pelea por programación, pelea por imitación, por conexión. Este detalle es fundamental, porque establece una relación directa entre el robot y Charlie. Para que Atom funcione al máximo de su potencial, Charlie necesita involucrarse. No puede simplemente controlar desde la distancia, debe participar, debe moverse, debe recordar lo que significa pelear. En este sentido, Atom obliga a Charlie a confrontar su pasado como boxeador. El entrenamiento que sigue es uno de los segmentos más importantes de la película. No se trata únicamente de enseñar movimientos al robot, sino de crear un lenguaje compartido entre padre e hijo. Max observa, aprende y participa activamente, mientras Charlie, casi sin darse cuenta, comienza a abrirse emocionalmente. Hay un momento particularmente significativo cuando Max hace que Atom baile. A primera vista, puede parecer una escena ligera, incluso cómica, pero en realidad tiene una carga simbólica importante. El baile representa libertad, expresión y conexión. Atom no está peleando, no está siendo utilizado como una herramienta de supervivencia, está participando en algo humano, y en ese proceso, Charlie y Max también comienzan a conectarse de una manera que antes no era posible. Desde una perspectiva crítica, esta parte de la película fue ampliamente elogiada por su capacidad de equilibrar entretenimiento con desarrollo emocional. Muchos críticos destacaron que, aunque la premisa gira en torno a peleas de robots, el verdadero núcleo de la historia es la relación entre padre e hijo. Esta dualidad es lo que permite que la película trascienda su género. A medida que Atom comienza a participar en peleas menores, algo interesante ocurre. Charlie empieza a cambiar. Al principio sigue siendo impulsivo, buscando ganancias rápidas, pero poco a poco comienza a mostrar signos de disciplina. Esto no sucede de manera inmediata ni evidente, sino a través de pequeñas decisiones, pequeños cambios en su comportamiento. Max, por su parte, se convierte en una especie de catalizador. Su entusiasmo, su fe en Atom y su deseo de ver a su padre triunfar crean una presión emocional que Charlie no puede ignorar. Es la primera vez en mucho tiempo que alguien cree en él, y esa creencia tiene un efecto transformador.
Las primeras victorias de Atom no son espectaculares en términos técnicos, pero son profundamente significativas en términos narrativos. Cada pelea ganada no solo representa progreso en el mundo de las competiciones, sino también en la relación entre los personajes. Charlie comienza a ver a Atom no solo como una herramienta, sino como algo más. Y de manera similar, comienza a ver a Max no como una carga, sino como un aliado. El ofrecimiento de comprar Atom por $200,000 introduce un nuevo conflicto. Desde la perspectiva de Charlie, es una oportunidad increíble. Es dinero fácil, una salida rápida de sus problemas. Pero desde la perspectiva de Max, es una traición. Atom no es solo un robot, es el resultado de su esfuerzo, de su conexión, de su relación con su padre. Este momento es crucial porque obliga a Charlie a tomar una decisión que no puede basarse únicamente en dinero. Por primera vez, debe considerar los sentimientos de alguien más. Y aunque su reacción inicial es de tentación, el rechazo de Max lo confronta con una realidad incómoda. No todo tiene un precio. Desde un punto de vista analítico, esta escena marca un punto de inflexión en el arco de Charlie. Es el momento en que comienza a priorizar algo más allá de sí mismo. No es una transformación completa, pero es un paso importante en esa dirección. La progresión de Atom en las competiciones también refleja esta evolución. A medida que Charlie se involucra más, Atom mejora. Esta correlación no es casual. Es una representación directa de la conexión entre humano y máquina. Atom no es fuerte por sí mismo, es fuerte porque está siendo guiado por alguien que está redescubriendo su propia fuerza. La relación entre Charlie y Max continúa desarrollándose de manera orgánica. No hay grandes discursos ni momentos exageradamente emocionales. En cambio, la película opta por mostrar su conexión a través de acciones, de miradas, de momentos compartidos. Esta sutileza es uno de los aspectos más efectivos de la narrativa. Bailey también juega un papel importante en este proceso. Ella observa el cambio en Charlie, y aunque mantiene cierta distancia emocional, comienza a confiar nuevamente en él. Su presencia refuerza la idea de que el cambio es posible, pero también que requiere esfuerzo y consistencia. Desde el punto de vista del público, esta parte de la película es donde se genera la mayor conexión emocional. Las peleas siguen siendo emocionantes, pero ahora tienen un contexto, un significado. No se trata solo de ganar o perder, sino de lo que cada victoria representa para los personajes. En términos de recepción, muchos espectadores destacaron esta sección como la más memorable, precisamente por su equilibrio entre acción y emoción. La película logra mantener el interés a nivel visual mientras desarrolla una historia profundamente humana. Así, esta segunda parte no solo avanza la trama, sino que redefine su propósito. Lo que comenzó como una historia sobre supervivencia se transforma en una historia sobre crecimiento, conexión y redención. Charlie ya no es solo un hombre que intenta sobrevivir, es alguien que, poco a poco, comienza a encontrar un motivo para cambiar. Y todo esto ocurre no a través de grandes eventos, sino a través de pequeños momentos, pequeñas decisiones que, acumuladas, crean una transformación significativa. Es en esta construcción gradual donde Real Steel encuentra su verdadera fuerza, demostrando que incluso en un mundo dominado por máquinas, lo más importante sigue siendo profundamente humano. A medida que la narrativa de Real Steel avanza hacia su núcleo más intenso, lo que inicialmente parecía una historia de superación comienza a revelar tensiones más profundas. La relación entre Charlie Kenton y Max Kenton entra en una fase crítica, donde el crecimiento alcanzado empieza a ser puesto a prueba por las mismas debilidades que definieron a Charlie desde el inicio. Esta tercera parte no es simplemente una continuación del ascenso, sino una exploración de los límites del cambio humano. El progreso de Atom en las competiciones se vuelve cada vez más evidente. Lo que comenzó como una curiosidad, un robot viejo con una habilidad especial, ahora se transforma en un fenómeno dentro del circuito de peleas. Atom ya no es subestimado, empieza a ser observado, analizado e incluso temido por otros competidores. Este cambio en percepción es fundamental,
porque introduce un nuevo tipo de presión. A diferencia de las primeras peleas, donde la expectativa era baja y cualquier victoria era celebrada como un logro inesperado, ahora existe algo en juego: reputación. Y con la reputación llega la responsabilidad, algo con lo que Charlie históricamente ha tenido dificultades. Este nuevo contexto obliga a Charlie a enfrentarse a una versión más exigente de sí mismo, y es aquí donde su carácter comienza a mostrar grietas. Una de las peleas más importantes en esta fase es aquella en la que Atom enfrenta a un robot significativamente más poderoso, uno diseñado específicamente para destruir a sus oponentes con fuerza bruta. Esta pelea no solo sirve como espectáculo, sino como una prueba de la filosofía que Charlie y Max han desarrollado. Atom no es el más fuerte, ni el más avanzado tecnológicamente, pero posee algo que sus rivales no tienen: adaptabilidad. El modo Shadow vuelve a ser clave. Mientras otros robots siguen patrones preprogramados, Atom aprende en tiempo real, ajustándose a cada golpe, a cada movimiento. Esta característica lo convierte en una extensión directa de Charlie, quien comienza a involucrarse físicamente en los combates, recordando poco a poco sus días como boxeador humano. Aquí es donde la película introduce una de sus capas más interesantes: la rehumanización de Charlie a través de la máquina. En lugar de que la tecnología lo reemplace, como ocurrió en su pasado, ahora lo obliga a reconectarse con su identidad original. Este proceso no es solo técnico, es profundamente emocional. Max observa este cambio con una mezcla de admiración y orgullo. Para él, cada pelea es más que una competencia. Es una oportunidad de ver a su padre convertirse en alguien digno de respeto. Esta perspectiva es crucial, porque revela el impacto que Charlie tiene en su hijo, incluso cuando no es consciente de ello. Sin embargo, este crecimiento no es lineal. A medida que el éxito aumenta, también lo hace la tentación. El mundo de las apuestas, del dinero rápido y de las decisiones impulsivas comienza a reaparecer en la vida de Charlie. Aunque ha cambiado en ciertos aspectos, sus viejos hábitos no desaparecen completamente. El encuentro con el antiguo dueño del toro, el hombre al que Charlie aún le debe dinero, es un recordatorio brutal de su pasado. Este personaje no es solo un antagonista menor, sino una representación de las consecuencias de las decisiones de Charlie. Él no olvida, no perdona, y su presencia introduce una tensión constante. Cuando Charlie gana dinero en las peleas con Atom, parece que finalmente tiene la oportunidad de saldar sus deudas y estabilizar su vida. Pero la realidad es más compleja. El dinero no es suficiente para borrar el pasado, y las decisiones que tomó anteriormente siguen teniendo peso. El momento en que este hombre aparece y toma el dinero ganado por Charlie es devastador, no solo en términos financieros, sino emocionales. Max presencia esta escena, y su reacción es fundamental. Por primera vez, ve claramente las consecuencias de las acciones de su padre. No se trata solo de errores abstractos, son decisiones que afectan directamente su realidad. Este evento marca un punto de quiebre en la relación entre ambos. Charlie, sintiéndose derrotado y abrumado, toma una decisión que refleja su mayor debilidad: huir. Decide devolver a Max con su tía, convencido de que no es capaz de ser un buen padre. Desde un punto de vista narrativo, esta decisión es crucial, no porque sea inesperada, sino porque es coherente con el personaje. A pesar de su crecimiento, Charlie aún lucha con su propia percepción de sí mismo. No se ve como alguien digno de responsabilidad, y esa inseguridad lo lleva a tomar decisiones destructivas. La reacción de Max es profundamente emocional. A diferencia de su padre, él no huye del conflicto. Expresa claramente su deseo de quedarse, de continuar construyendo esa relación que apenas ha comenzado a formarse. Este contraste entre ambos personajes es uno de los elementos más poderosos de la película. Cuando Charlie lo deja, no solo está abandonando a su hijo, sino también la mejor versión de sí mismo. Este momento es, en muchos sentidos, el punto más bajo de su arco narrativo. Todo el progreso logrado parece desmoronarse,
y el espectador se enfrenta a la posibilidad de que el cambio no sea suficiente. Bailey juega un papel fundamental en este punto. Su confrontación con Charlie no es agresiva, pero sí profundamente honesta. Ella lo obliga a enfrentar una verdad que ha evitado durante toda la historia. El problema no es el mundo, ni las circunstancias, sino sus propias decisiones. Este tipo de confrontación es esencial en cualquier arco de redención. El protagonista debe reconocer su responsabilidad antes de poder cambiar verdaderamente. Y aunque Charlie no lo admite inmediatamente, es evidente que sus palabras tienen un impacto. Desde una perspectiva crítica, esta sección de la película ha sido destacada por su profundidad emocional. Muchos críticos señalaron que, aunque la historia podría haber seguido un camino más predecible, opta por explorar el conflicto interno de manera más realista. El cambio no es instantáneo ni perfecto, es difícil, contradictorio y a veces doloroso. El regreso de Charlie a Max marca el inicio de la última fase de su transformación. No se trata de un gesto grandioso, sino de una decisión consciente. Él elige regresar, elige intentar nuevamente, elige no huir. Este cambio, aunque sutil, es fundamental. La propuesta de enfrentar a Zeus, el robot invencible, introduce el desafío final. Zeus no es solo un oponente físico, es un símbolo de lo imposible, de aquello que parece estar fuera de alcance. Enfrentarlo no es solo una cuestión de ganar una pelea, sino de demostrar que el cambio de Charlie es real. Max acepta regresar con su padre, lo cual es significativo. No lo hace porque olvide lo ocurrido, sino porque cree en la posibilidad de cambio. Esta decisión refuerza el tema central de la película: la confianza como base de cualquier relación. El entrenamiento para la pelea final adquiere un nuevo significado. Ya no se trata solo de preparar a Atom, sino de consolidar la conexión entre padre e hijo. Cada movimiento, cada estrategia, cada momento compartido contribuye a fortalecer ese vínculo. Desde un punto de vista simbólico, Atom sigue siendo el reflejo de Charlie. A medida que Charlie se vuelve más disciplinado, más enfocado y más presente, Atom mejora. Esta relación directa entre ambos es uno de los elementos más brillantes de la narrativa. El anuncio de la pelea contra Zeus genera una expectativa enorme, tanto dentro como fuera de la historia. Zeus es invencible, una máquina perfecta diseñada para dominar. En contraste, Atom es imperfecto, adaptable, humano en su esencia. Este contraste establece el escenario para un enfrentamiento que va más allá de lo físico. En términos de recepción, esta parte de la película es donde muchos espectadores se sienten más conectados emocionalmente. La combinación de conflicto interno, desarrollo de personajes y preparación para el clímax crea una tensión que mantiene al público completamente involucrado. Así, esta tercera parte no solo avanza la historia, sino que la redefine. El conflicto ya no es externo, sino interno. Charlie no lucha contra otros, lucha contra sí mismo. Y es en esa lucha donde se decide el verdadero resultado de la historia. El escenario está listo. Los personajes han sido transformados, las relaciones han sido puestas a prueba, y el desafío final se acerca. Pero más allá de la pelea, lo que realmente está en juego es algo mucho más importante: la capacidad de cambiar, de aceptar responsabilidades y de construir algo que antes parecía imposible. Y es precisamente esta profundidad emocional la que eleva Real Steel más allá de su premisa, convirtiéndola en una historia que no solo entretiene, sino que también resuena a nivel humano. A medida que la narrativa de Real Steel se aproxima a su clímax, todo lo que se ha construido previamente, emociones, conflictos, relaciones y evolución personal, converge en un solo punto: la pelea contra Zeus. Sin embargo, reducir este enfrentamiento a una simple batalla entre robots sería ignorar la verdadera esencia de la historia.
Este momento no es únicamente físico, es profundamente simbólico. Representa la culminación del viaje de Charlie Kenton, la validación emocional de Max Kenton y la transformación de Atom en algo más que una máquina. Zeus, el robot invencible, es presentado como la perfección tecnológica, diseñado para ganar, optimizado para destruir y controlado con precisión absoluta. Zeus no solo es fuerte, es prácticamente imbatible. A diferencia de Atom, no tiene historia emocional, no tiene evolución orgánica. Es el producto final de un sistema que busca eliminar la incertidumbre. En este sentido, Zeus representa el extremo opuesto de lo que Atom simboliza. Mientras uno es perfección mecánica, el otro es adaptación imperfecta. La entrada al escenario de la pelea está cargada de tensión. La multitud, las apuestas, las luces, todo contribuye a crear una atmósfera de espectáculo global. Pero dentro de ese ruido externo, hay un silencio interno entre Charlie y Max. Ambos saben que no están enfrentando solo a un robot, sino a algo que pone en duda todo lo que han construido. El inicio del combate es brutal. Zeus ataca sin dudar, con una velocidad y fuerza que superan cualquier experiencia previa de Atom. Desde el primer golpe, queda claro que este no es un combate equilibrado. Atom es derribado repetidamente, golpeado sin descanso, y por momentos parece completamente superado. Desde un punto de vista narrativo, esta desventaja inicial es fundamental. No solo genera tensión, sino que refuerza la idea de que el verdadero conflicto no es ganar, sino resistir. Atom no necesita ser mejor que Zeus en términos técnicos. Necesita demostrar que puede soportar, adaptarse y continuar. Max, observando desde afuera, se convierte en una figura clave. Su fe en Atom no se rompe, incluso cuando todo parece perdido. Su grito, ese llamado a levantarse, no es solo una orden, es una expresión de esperanza. Y cuando Atom responde, no es solo un robot reaccionando, es una extensión de esa conexión emocional que se ha construido a lo largo de la historia. Charlie, por su parte, experimenta una transformación completa en este momento. Ya no es el hombre que observa desde la distancia, que controla sin involucrarse. Cuando el sistema de control de voz falla, se ve obligado a hacer algo que había evitado durante toda la película: entrar emocional y físicamente en la pelea. La idea de utilizar el Shadow Mode en tiempo real es una de las decisiones más brillantes del guión. No solo resuelve un problema técnico dentro de la narrativa, sino que también crea una imagen poderosa. Charlie boxeando nuevamente, no por dinero, no por supervivencia, sino por algo mucho más significativo. Este momento es profundamente simbólico. Charlie no está solo controlando a Atom, está redescubriendo su identidad. Cada golpe que lanza, cada movimiento que ejecuta, es una reafirmación de lo que alguna vez fue y de lo que aún puede ser. Atom, al imitarlo, se convierte en un reflejo de esa identidad recuperada. La reacción del público dentro de la historia también es importante. Inicialmente, están allí para ver un espectáculo, para presenciar una pelea más. Pero a medida que el combate avanza, algo cambia. Ya no están viendo solo máquinas, están viendo esfuerzo, resistencia, emoción. Están viendo algo humano. Desde una perspectiva crítica, este es el momento donde la película alcanza su máximo impacto emocional. La combinación de acción física con desarrollo de personajes crea una experiencia que trasciende el género. No es solo emocionante, es conmovedor. La revelación de que Charlie era un boxeador talentoso antes de la era de los robots añade otra capa de significado. No se trata solo de que esté peleando, sino de que está recuperando algo que le fue arrebatado por el cambio tecnológico. En cierto modo, esta pelea es su revancha contra un sistema que lo dejó atrás. Mientras tanto,
Bailey Tallet observa desde la distancia, visiblemente emocionada. Su reacción no es solo por la pelea, sino por lo que representa. Ella ve en Charlie a la persona que siempre creyó que podía ser. Este momento valida no solo el cambio de Charlie, sino también la fe que otros han tenido en él. Max, por su parte, experimenta un orgullo profundo. Para él, esta no es solo la pelea de Atom, es la demostración de que su padre es alguien digno de admiración. Esta validación emocional es quizás el elemento más importante del clímax, porque transforma completamente la relación entre ambos. A medida que el combate avanza, Zeus comienza a mostrar signos de debilidad. No porque sea inferior, sino porque su diseño no contempla la adaptación emocional. Es eficiente, pero no flexible. Y en esa rigidez encuentra su límite. El momento en que Atom logra conectar golpes significativos no es solo una sorpresa, es una declaración. Demuestra que incluso frente a la perfección, la persistencia puede encontrar una grieta. Esta idea resuena profundamente porque se alinea con el tema central de la película, la importancia de no rendirse. El dueño de Zeus, incapaz de aceptar la posibilidad de perder, toma control manual. Este acto refleja miedo, desesperación y la incapacidad de confiar en el sistema que él mismo creó. Es un contraste interesante con Charlie, quien en ese momento está completamente conectado con Atom, no controlándolo, sino sincronizado con él. La secuencia final del combate es intensa, no solo por la acción, sino por lo que representa. Cada golpe es significativo, cada movimiento tiene peso emocional. El resultado, sin embargo, introduce una complejidad interesante. Atom no gana oficialmente. Zeus es declarado ganador por puntos, lo cual, desde un punto de vista técnico, es correcto. Pero la reacción del público contradice esa decisión. Para ellos, el verdadero ganador es Atom. Este contraste entre el resultado oficial y la percepción popular es extremadamente significativo. Atom es nombrado The People's Champion, un título que, aunque no tiene valor técnico, posee un peso simbólico enorme. Representa la idea de que el verdadero éxito no siempre se mide en términos tradicionales. A veces, lo que importa no es ganar, sino lo que se demuestra en el proceso. Desde un punto de vista crítico, este final fue ampliamente elogiado. En lugar de optar por una victoria convencional, la película elige un desenlace más realista y emocionalmente resonante. Esto refuerza su mensaje central y la diferencia de otras historias similares. La relación entre Charlie y Max alcanza su punto más alto en este momento. El abrazo final no es solo un gesto de afecto, es la culminación de todo su viaje. Charlie ya no es el hombre que huye, que evita responsabilidades. Es alguien que ha cambiado, que ha aprendido y que está dispuesto a ser presente. La decisión de Charlie de no dejar ir a su hijo es el cierre perfecto para su arco narrativo. No se trata de una promesa vacía, sino de una elección consciente basada en todo lo que ha vivido. Max, al expresar su deseo de ser como su padre, completa este círculo emocional. Desde el punto de vista del público, este final genera una satisfacción profunda. No porque todo sea perfecto, sino porque todo es coherente. Los personajes evolucionan de manera creíble, y sus decisiones reflejan ese crecimiento. En términos de legado, esta escena final es una de las más recordadas de la película, no solo por su intensidad, sino por su significado. Representa la idea de que incluso en un mundo dominado por tecnología, lo que realmente importa sigue siendo humano. Así, esta cuarta parte no solo concluye la historia, sino que la eleva. Convierte una narrativa de robots en una historia sobre personas, sobre relaciones, sobre crecimiento. Y es precisamente esa transformación lo que hace que Real Steel
sea mucho más que una película de acción. Es una historia de redención, de conexión y de la capacidad de cambiar, incluso cuando todo parece estar en contra. Al llegar a esta fase del análisis de Real Steel, es necesario alejarnos momentáneamente de la narrativa lineal para observar la película desde una perspectiva más amplia, donde convergen elementos temáticos, decisiones de producción, recepción crítica y el impacto cultural que la obra ha logrado mantener con el paso del tiempo. Lo que inicialmente se presenta como una historia de peleas entre robots, se revela en realidad como una exploración compleja de identidad, redención y transformación en un mundo donde la humanidad parece haber cedido su protagonismo a la tecnología. Uno de los aspectos más relevantes, desde el punto de vista analítico, es la forma en que la película aborda la relación entre el ser humano y la máquina. A diferencia de muchas otras obras de ciencia ficción, donde la tecnología representa una amenaza o una evolución superior, en Real Steel, los robots no reemplazan completamente al ser humano, sino que se convierten en un medio a través del cual lo humano puede redescubrirse. Este enfoque es particularmente evidente en la relación entre Charlie Kenton y Atom. Atom no es un robot superior en términos técnicos. No tiene el diseño avanzado de Zeus, ni la sofisticación de otros modelos de alta gama. Sin embargo, posee una característica única: la capacidad de aprender mediante imitación. Este Shadow Mode no es solo una función tecnológica, sino un símbolo del aprendizaje humano. Representa la idea de que el conocimiento no siempre se transmite a través de instrucciones directas, sino a través de la observación, la repetición y la conexión emocional. En este sentido, Atom actúa como un espejo de Charlie. A medida que Charlie se reconecta con su pasado como boxeador, Atom mejora. Pero más allá de la técnica, lo que realmente se refleja es el crecimiento interno de Charlie. Cada movimiento que Atom imita no es solo físico, es emocional. Es la manifestación externa de un proceso interno. Desde una perspectiva filosófica, esto plantea una pregunta interesante. ¿Qué significa realmente ser fuerte? En el mundo de Real Steel, la fuerza no se define únicamente por la potencia o la tecnología, sino por la capacidad de adaptarse, resistir y aprender. Atom, a pesar de ser inferior en muchos aspectos, logra competir con Zeus, precisamente porque no está limitado por un diseño rígido. Zeus, por otro lado, representa la perfección tecnológica. Es un sistema cerrado, optimizado para ganar, pero incapaz de evolucionar más allá de sus parámetros. Esta diferencia es fundamental porque introduce una crítica sutil a la idea de perfección. En un mundo que valora la eficiencia y la precisión, la película sugiere que la imperfección puede ser una ventaja. La relación entre Max Kenton y Charlie también merece un análisis detallado. Max no es solo un personaje secundario o un recurso narrativo, es el núcleo emocional de la historia. Su presencia obliga a Charlie a confrontar aspectos de sí mismo que había evitado durante años. A través de Max, la película explora temas como la responsabilidad, la confianza y la necesidad de pertenencia. Max representa la esperanza, pero no una esperanza ingenua. Él ve las fallas de su padre, entiende sus errores, pero aún así decide creer en él. Esta decisión no es pasiva, es activa, constante y en muchos momentos desafiante. Max no solo sigue a Charlie, lo confronta, lo cuestiona y en última instancia lo impulsa a cambiar. Desde el punto de vista psicológico, esta dinámica es particularmente interesante. Charlie no cambia por sí mismo, cambia porque alguien cree que puede hacerlo. Este tipo de transformación, basada en la validación externa, es común en narrativas de redención, pero en Real Steel se presenta de manera más sutil y creíble. La figura de Bailey Talet, interpretada por Evangeline Lilly, añade otra dimensión a esta dinámica.
Bailey no solo representa el pasado de Charlie, sino también una posible estabilidad futura. Su relación con él está marcada por la ambivalencia. Por un lado, hay afecto y confianza. Por otro, hay frustración y desilusión. Bailey actúa como un ancla emocional, alguien que constantemente recuerda a Charlie quién podría ser si tomara decisiones diferentes. Su presencia refuerza la idea de que el cambio no ocurre en aislamiento, sino en relación con otros. Desde el punto de vista de la producción, Real Steel es un ejemplo interesante de cómo combinar efectos visuales con narrativa emocional. Dirigida por Shawn Levy, la película logra equilibrar escenas de acción intensas con momentos íntimos de desarrollo de personajes. Este equilibrio no es fácil de lograr, especialmente en un género que tiende a priorizar el espectáculo sobre la profundidad. La utilización de efectos prácticos combinados con CGI también contribuye a la credibilidad del mundo presentado. Los robots no se sienten completamente artificiales. Tienen peso, presencia y una fisicalidad que los hace más reales. Este nivel de detalle técnico permite que el espectador se involucre más profundamente en la historia. En términos de recepción, la película obtuvo una respuesta generalmente positiva. Aunque algunos críticos señalaron que la trama sigue ciertos patrones predecibles, muchos destacaron su capacidad de generar emoción y su enfoque en la relación entre padre e hijo. El público, en particular, respondió de manera muy favorable, lo que se reflejó en su desempeño en taquilla. Producida por DreamWorks Pictures, la película tuvo un presupuesto aproximado de $110 millones y logró recaudar alrededor de 299 millones a nivel mundial. Aunque no alcanzó cifras extraordinarias, sí se consolidó como un éxito sólido, especialmente considerando su enfoque híbrido entre ciencia ficción y drama familiar. Otro aspecto importante es su impacto cultural. Aunque no generó una franquicia extensa, Real Steel ha mantenido una base de seguidores fieles a lo largo de los años. Su combinación de acción y emoción la ha convertido en una película recurrente en plataformas de streaming y televisión, donde continúa encontrando nuevas audiencias. Desde una perspectiva comparativa, la película puede ser colocada junto a otras obras que exploran la relación entre humanos y máquinas, pero con un enfoque más emocional que tecnológico. A diferencia de películas donde la inteligencia artificial es el centro del conflicto, aquí la tecnología es un medio, no un fin. El verdadero conflicto es humano. La incapacidad de Charlie para asumir responsabilidad, su miedo al fracaso y su tendencia a huir de las consecuencias. La tecnología simplemente amplifica estos conflictos, creando un escenario donde pueden ser explorados de manera más visual y dinámica. La decisión de no hacer que Atom gane oficialmente contra Zeus es particularmente interesante desde el punto de vista narrativo. En lugar de ofrecer una victoria convencional, la película opta por un desenlace más matizado. Atom pierde en términos técnicos, pero gana en términos emocionales. Esta elección refuerza el mensaje de que el éxito no siempre se mide en resultados, sino en el impacto y el significado de la experiencia. El título de The People's Champion encapsula esta idea. No es un reconocimiento oficial, pero es más significativo que cualquier trofeo. Representa la conexión con el público, la capacidad de inspirar y la validación emocional que trasciende las reglas formales. Finalmente, la relación entre Charlie y Max alcanza un punto de equilibrio que no es perfecto, pero sí auténtico. No se trata de una resolución idealizada, sino de un nuevo comienzo basado en comprensión mutua. Charlie no se convierte en un padre perfecto, pero sí en uno presente. Max no obtiene una vida sin conflictos, pero sí una figura en la que puede confiar. Así, esta quinta parte del análisis no solo consolida los elementos narrativos de Real Steel, sino que también revela su verdadera naturaleza. Es una película que utiliza el espectáculo como vehículo, pero cuyo destino final es profundamente humano. No se trata solo de robots que pelean,
sino de personas que cambian, que aprenden y que encuentran, en medio del caos, una forma de reconstruirse. Y es precisamente esta combinación de acción y emoción lo que permite que la película trascienda su género, convirtiéndose en una obra que, aunque sencilla en apariencia, es rica en significado y resonancia. Al profundizar aún más en Real Steel, se hace evidente que su verdadero núcleo no está en la tecnología ni en el espectáculo visual, sino en la reconstrucción psicológica de sus personajes. Esta sexta parte del análisis se centra precisamente en esa dimensión interna, donde los conflictos más importantes no ocurren en el ring, sino dentro de Charlie Kenton. Charlie es, en esencia, un personaje definido por la evasión. Desde el inicio, su comportamiento revela patrones claros. Evita responsabilidades, huye de compromisos emocionales y busca soluciones inmediatas a problemas complejos. Este tipo de conducta puede interpretarse, desde una perspectiva psicológica, como un mecanismo de defensa. Charlie no solo teme fracasar, teme enfrentarse a sí mismo. El hecho de que haya sido boxeador en el pasado añade una capa importante a su construcción. El boxeo, como disciplina, está profundamente ligado a la identidad, al control y a la resistencia. Cuando ese mundo desaparece, reemplazado por robots, Charlie no solo pierde una profesión, pierde una parte fundamental de su identidad. Su caída no es únicamente económica, es existencial. Aquí es donde la película introduce uno de sus paralelismos más interesantes con obras clásicas del género deportivo, especialmente con Rocky. Al igual que Rocky Balboa, Charlie es un luchador que ha quedado al margen del sistema. Sin embargo, mientras Rocky busca constantemente superarse, Charlie inicialmente se rinde. Esta diferencia es clave, porque convierte su eventual transformación en algo más significativo. El proceso de cambio de Charlie no ocurre a través de un evento único, sino mediante una acumulación de experiencias. La presencia de Max Kenton es fundamental en este proceso. Max no solo actúa como motivación, sino como un espejo emocional. A través de él, Charlie puede ver las consecuencias de sus decisiones, no en abstracto, sino de manera concreta y personal. Max representa algo que Charlie ha evitado durante toda su vida: la responsabilidad afectiva. No se trata solo de proveer o de cumplir con una obligación legal, sino de estar presente, de conectar, de asumir un rol activo en la vida de otra persona. Este tipo de responsabilidad es mucho más difícil de aceptar, porque no se puede resolver con dinero o decisiones rápidas. Desde un punto de vista psicológico, la relación entre Charlie y Max puede interpretarse como un proceso de reparentalización. Charlie, que nunca aprendió a manejar sus propias emociones de manera saludable, comienza a hacerlo a través de su interacción con su hijo. En cierto sentido, Max no solo está siendo criado, también está ayudando a recriar a su padre. El papel de Atom en este contexto es igualmente significativo. Como ya se ha mencionado, su capacidad de imitación lo convierte en una extensión de Charlie, pero también en un catalizador de cambio. Atom no puede pelear sin una referencia, sin un modelo. Esto obliga a Charlie a convertirse en ese modelo, a asumir un rol activo y consciente. Este proceso tiene un impacto profundo en la identidad de Charlie. A medida que enseña a Atom, también se redescubre a sí mismo. Recuerda movimientos, estrategias, sensaciones que había dejado atrás. Pero más importante aún, comienza a recordar quién era antes de perderse. Desde una perspectiva simbólica, Atom puede ser visto como una representación del yo potencial de Charlie. Es imperfecto, incompleto, pero lleno de posibilidades. Y al igual que Charlie, mejora a través de la práctica, la persistencia y la conexión emocional. El contraste con Zeus es particularmente relevante en este análisis. Zeus, como máquina perfecta, no necesita aprender,
no necesita adaptarse. Su fuerza es absoluta, pero también estática. En términos psicológicos, Zeus representa una identidad fija, rígida, incapaz de evolucionar. Esta diferencia entre adaptación y rigidez es uno de los temas centrales de la película. Mientras Charlie y Atom cambian, Zeus permanece igual. Y es precisamente esa falta de cambio lo que eventualmente limita su capacidad de responder a situaciones inesperadas. La figura de Bailey Tallet también puede ser analizada desde esta perspectiva. Bailey no solo es un apoyo emocional, sino una figura que representa estabilidad. Ella ha encontrado una forma de adaptarse al mundo sin perder su identidad, algo que Charlie aún está aprendiendo. Su relación con Charlie está marcada por una tensión constante entre pasado y presente. Ella ve en él a alguien que podría ser mejor, pero también reconoce sus fallas. Esta dualidad hace que su personaje sea creíble y relevante dentro de la narrativa. Desde el punto de vista del cine moderno, Real Steel ocupa un lugar interesante. Estrenada en una época donde el cine de acción estaba cada vez más dominado por efectos visuales y narrativas simplificadas, la película logra destacar al integrar elementos emocionales de manera efectiva. Dirigida por Shawn Levy, la obra demuestra que es posible combinar espectáculo con profundidad sin sacrificar ninguno de los dos. Esta capacidad de equilibrio es lo que permite que la película sea apreciada tanto por audiencias generales como por espectadores más analíticos. Comparada con franquicias como Transformers, la diferencia es clara. Mientras Transformers se centra en la escala y la espectacularidad, Real Steel pone el foco en la intimidad y el desarrollo de personajes. Ambas utilizan robots como elemento central, pero con objetivos narrativos completamente distintos. En términos de recepción, esta diferencia fue notada tanto por críticos como por el público. Aunque algunos esperaban una película más orientada a la acción pura, muchos encontraron en Real Steel una experiencia más equilibrada y emocionalmente satisfactoria. El impacto de la película también puede observarse en su longevidad. A diferencia de muchas producciones que pierden relevancia con el tiempo, Real Steel continúa siendo redescubierta y apreciada. Esto se debe, en gran parte, a su enfoque en temas universales que trascienden el contexto específico de la historia. La idea de redención, por ejemplo, es un tema recurrente en la narrativa humana. Charlie no es el primer personaje en buscar redimirse, pero su viaje es particularmente efectivo porque no es idealizado. Su cambio es gradual, imperfecto y en muchos momentos incierto. Otro aspecto importante es la representación de la relación padre-hijo. En lugar de presentar una dinámica ideal, la película opta por mostrar un proceso de construcción. La confianza no está presente desde el inicio, se desarrolla a través de experiencias compartidas, conflictos y reconciliaciones. Este enfoque realista es uno de los elementos que más contribuyen a la conexión emocional con el público. Los espectadores no solo ven una historia, se ven reflejados en ella. Reconocen las dificultades, las dudas y los pequeños logros que definen las relaciones humanas. Desde una perspectiva más amplia, Real Steel también puede ser vista como una reflexión sobre el cambio tecnológico. En lugar de presentar la tecnología como una amenaza, la muestra como una herramienta que puede ser utilizada de diferentes maneras. El problema no es la tecnología en sí, sino cómo las personas interactúan con ella. Charlie, al inicio, utiliza los robots como una forma de evitar el esfuerzo personal. Pero a medida que la historia avanza, aprende a utilizarlos como una extensión de sí mismo, como una herramienta para reconectar con su identidad. Esta transformación es clave para entender el mensaje de la película. Así, esta sexta parte del análisis no solo profundiza en los aspectos psicológicos de la historia, sino que también sitúa a Real Steel dentro de un contexto más amplio, donde convergen tradición y modernidad,
espectáculo y emoción, tecnología y humanidad. Es precisamente esta combinación la que permite que la película mantenga su relevancia, ofreciendo una experiencia que va más allá de lo visual y se adentra en lo emocional. Y es en ese espacio donde realmente encuentra su fuerza, recordándonos que, incluso en un mundo dominado por máquinas, las historias más poderosas siguen siendo aquellas que hablan de personas. Al avanzar hacia una lectura aún más profunda de Real Steel, entramos en un terreno donde la película deja de ser únicamente una historia lineal de superación para convertirse en una estructura simbólica compleja. En este nivel de análisis, los personajes, los robots y los eventos pueden interpretarse como representaciones de ideas más amplias, casi como si estuviéramos observando un mito moderno disfrazado de espectáculo tecnológico. Uno de los elementos más fascinantes en esta dimensión es la reinterpretación del arquetipo del luchador caído. Charlie Kenton no es simplemente un exboxeador en decadencia. Representa una figura que ha perdido su propósito en un mundo que ha cambiado más rápido que él. Este tipo de personaje aparece repetidamente en la narrativa humana. Alguien que fue relevante, que tuvo identidad, pero que queda desplazado por nuevas estructuras. Sin embargo, lo que diferencia a Charlie de otros arquetipos similares es que su redención no proviene de recuperar exactamente lo que perdió, sino de reinterpretarlo. Él no vuelve a ser boxeador en el sentido tradicional, sino que encuentra una nueva forma de expresar esa identidad a través de Atom. Esto sugiere una idea poderosa. La evolución no siempre implica abandonar el pasado, sino adaptarlo. Desde esta perspectiva, Atom deja de ser solo un robot para convertirse en un símbolo del yo reconstruido. Atom no nace perfecto, no es diseñado para dominar, sino para aprender. Es un ente incompleto que se vuelve completo a través de la experiencia. En muchos sentidos, Atom representa el proceso mismo de crecimiento humano. Su Shadow Mode puede interpretarse como una metáfora del aprendizaje social. Los seres humanos no nacen sabiendo. Aprenden observando, imitando, fallando y ajustando. Atom, al replicar movimientos, refleja este proceso de manera literal. Pero más allá de lo técnico, también imita la evolución emocional de Charlie. Aquí surge una teoría interesante. Atom no solo copia movimientos físicos, sino estados emocionales. A medida que Charlie gana confianza, Atom pelea con más determinación. A medida que Charlie duda, Atom se vuelve más vulnerable. Esta conexión sugiere que el robot funciona como una extensión emocional, no solo mecánica. Por otro lado, Zeus puede ser visto como el símbolo del sistema perfecto. No tiene fallas, no improvisa, no evoluciona. Es eficiente, pero carece de humanidad. En términos filosóficos, Zeus representa la idea de perfección estática, algo que no necesita cambiar porque ya ha alcanzado su objetivo. Sin embargo, esta perfección es también su debilidad. Al no poder adaptarse, Zeus depende completamente de su programación. Y cuando enfrenta algo que no encaja dentro de sus parámetros, como la imprevisibilidad de Atom, comienza a mostrar limitaciones. Esta idea se alinea con una crítica más amplia. Los sistemas rígidos, por más eficientes que sean, eventualmente fallan ante la complejidad de la realidad. La relación entre Max Kenton y Charlie también adquiere una dimensión simbólica más profunda. Max no es solo un hijo, es una representación del futuro. Él no está atado al pasado de Charlie, no tiene miedo de adaptarse, de intentar cosas nuevas. Su fe en Atom y en su padre refleja una mentalidad abierta, flexible. En este sentido, la dinámica entre ambos puede interpretarse como un diálogo entre generaciones. Charlie representa el pasado que lucha por mantenerse relevante, mientras Max representa el futuro que busca integrar lo viejo y lo nuevo. Su relación no es solo emocional, es también ideológica.
Bailey Tallet, por su parte, puede ser vista como el equilibrio. Ella no está completamente en el pasado, ni completamente en el futuro. Ha encontrado una forma de adaptarse sin perder su identidad. Su presencia en la narrativa sirve como recordatorio de que el cambio no implica necesariamente caos, sino también estabilidad. Desde una perspectiva más amplia, la película puede ser interpretada como una alegoría sobre la evolución del trabajo humano en la era tecnológica. El reemplazo del boxeo humano por robots no es solo un elemento de ciencia ficción, sino un reflejo de preocupaciones reales sobre la automatización y la obsolescencia laboral. Charlie es, en este sentido, un trabajador desplazado. Su lucha no es solo contra otros competidores, sino contra un sistema que ya no necesita sus habilidades. Su redención, entonces, no consiste en derrotar a la tecnología, sino en encontrar una forma de coexistir con ella. Esta lectura añade una capa social a la narrativa. Real Steel no solo habla de individuos, sino de cambios estructurales en la sociedad. Y lo hace sin recurrir a discursos explícitos, utilizando la historia personal de Charlie como vehículo para explorar estas ideas. Desde el punto de vista cinematográfico, esta capacidad de integrar múltiples niveles de interpretación es una de las mayores fortalezas de la película. Dirigida por Shawn Levy, la obra logra mantener su accesibilidad mientras ofrece profundidad para quienes buscan analizarla más allá de la superficie. La actuación de Hugh Jackman también contribuye significativamente a esta complejidad. Su interpretación de Charlie equilibra vulnerabilidad y resistencia, permitiendo que el espectador vea tanto sus fallas como su potencial. Este equilibrio es esencial para que el arco de redención funcione. Dakota Goyo, como Max, aporta una autenticidad emocional que evita que el personaje caiga en clichés. Su entusiasmo, su frustración y su determinación se sienten genuinos, lo que fortalece la conexión con el público. En términos de simbolismo visual, la película también utiliza el contraste entre espacios de manera efectiva. Los escenarios de lujo donde pelean robots como Zeus representan el mundo de la perfección artificial, mientras que los espacios más rústicos donde entrena Atom reflejan un entorno más humano, más imperfecto, pero también más auténtico. Este contraste refuerza la idea central de la película, la autenticidad frente a la perfección. Atom, con todas sus limitaciones, resulta más cercano y significativo que Zeus, precisamente porque es imperfecto. Otra teoría interesante es la interpretación del combate final como un ritual de iniciación. Charlie, al volver a boxear a través de Atom, atraviesa una especie de renacimiento. Deja atrás su identidad fragmentada y emerge como alguien completo. Max, al presenciar este proceso, también experimenta una transformación, consolidando su visión de su padre. Este tipo de estructura es común en mitos y narrativas clásicas, donde el héroe debe enfrentar una prueba final para demostrar su cambio. En Real Steel, esta prueba no se gana en términos tradicionales, pero sí en términos simbólicos, lo que refuerza su carácter moderno. Desde el punto de vista del legado, esta riqueza interpretativa es lo que permite que la película siga siendo relevante. No se limita a una sola lectura, sino que ofrece múltiples capas que pueden ser exploradas en diferentes momentos. Así, esta séptima parte del análisis revela que Real Steel no es solo una historia de robots que pelean, sino una narrativa que dialoga con temas universales: identidad, cambio, adaptación y la búsqueda de significado en un mundo en constante transformación. Y es precisamente esta capacidad de combinar lo simple con lo complejo lo que la convierte en una obra que, aunque accesible, posee una profundidad que continúa invitando a nuevas interpretaciones. Al llegar a esta etapa del análisis de Real Steel, es fundamental observar la película no solo como una obra individual, sino como un fenómeno dentro de la industria cinematográfica y la cultura popular.
Más allá de su historia y sus personajes, Real Steel ocupa un lugar interesante en la evolución del cine moderno, especialmente en la forma en que combina espectáculo tecnológico con una narrativa profundamente emocional. Desde su estreno, la película generó una respuesta que puede describirse como dual. Por un lado, algunos críticos la consideraron una historia familiar con elementos predecibles, señalando similitudes con estructuras clásicas del cine deportivo. Sin embargo, por otro lado, y esto es crucial, una gran parte de la crítica, y especialmente el público, reconoció algo que iba más allá de esa aparente familiaridad: la autenticidad emocional. Muchos análisis destacaron que, aunque la película sigue ciertos patrones narrativos conocidos, lo hace con una ejecución que logra conectar genuinamente con el espectador. Esto se debe, en gran medida, a la construcción de sus personajes, particularmente Charlie Kenton y Max Kenton, cuya relación se convierte en el verdadero motor de la historia. La interpretación de Hugh Jackman fue ampliamente reconocida como uno de los pilares del film. A diferencia de muchos protagonistas en películas de acción, su personaje no comienza como alguien admirable. Es defectuoso, inconsistente y emocionalmente distante. Sin embargo, precisamente por eso, su evolución resulta creíble y significativa. Jackman logra transmitir esa transición sin exageraciones, construyendo un arco narrativo que se siente orgánico. Por su parte, Dakota Goyo aporta una energía emocional que equilibra la historia. Su interpretación de Max evita caer en estereotipos, presentando a un niño que no solo es sensible, sino también fuerte, persistente y, en muchos momentos, más maduro que los adultos que lo rodean. En términos de producción, la dirección de Shawn Levy fue clave para lograr este equilibrio entre acción y emoción. Levy, conocido por su trabajo en películas accesibles al gran público, demuestra aquí una capacidad notable para manejar tonos distintos sin perder cohesión. Las escenas de combate son dinámicas y visualmente impactantes, pero nunca eclipsan el desarrollo de los personajes. La película fue producida por DreamWorks Pictures, un estudio que en ese momento buscaba consolidar proyectos que combinaran atractivo comercial con cierta profundidad narrativa. Real Steel encajó perfectamente en esa estrategia, ofreciendo un producto que podía atraer tanto a audiencias jóvenes como adultas. En cuanto a cifras, la película tuvo un presupuesto aproximado de $110 millones y logró recaudar cerca de 299 millones a nivel mundial. Aunque no alcanzó el nivel de los grandes blockbusters de la época, su rendimiento fue sólido y consistente, especialmente en mercados internacionales. Este éxito moderado, combinado con una fuerte recepción del público, contribuyó a su permanencia en la cultura popular. Un aspecto particularmente interesante es cómo la película ha ganado reconocimiento con el tiempo. Mientras que en su estreno fue vista como una producción entretenida pero convencional, con los años ha sido reevaluada como una obra que supo anticipar ciertas preocupaciones contemporáneas, especialmente en relación con la tecnología y el papel del ser humano en un mundo automatizado. El concepto de reemplazo laboral por máquinas, por ejemplo, es un tema que ha ganado relevancia en la última década. En este contexto, la historia de Charlie adquiere una nueva dimensión. Ya no es solo un exboxeador en decadencia, sino un símbolo de una problemática real: la dificultad de adaptarse a cambios tecnológicos que redefinen completamente las reglas del juego. Sin embargo, lo que distingue a Real Steel de otras narrativas similares es su enfoque optimista. En lugar de presentar la tecnología como una amenaza inevitable, la película propone una alternativa: la coexistencia. Charlie no derrota a la tecnología, aprende a trabajar con ella. Esta idea es particularmente relevante en el contexto actual, donde la relación entre humanos y máquinas es cada vez más compleja. El personaje de Atom, en este sentido, se convierte en un símbolo de esa coexistencia. No es una máquina que reemplaza al humano, sino una que amplifica sus capacidades.
Esta visión contrasta con muchas otras representaciones de la tecnología en el cine, donde las máquinas suelen ser antagonistas. Desde el punto de vista cultural, Real Steel también ha dejado una huella interesante. Aunque no generó una franquicia extensa, sí logró establecer una identidad propia dentro del género. Su mezcla de drama familiar y ciencia ficción la hace única, permitiéndole destacar en un panorama saturado de producciones más homogéneas. Además, la película ha mantenido una presencia constante en plataformas de streaming y televisión, lo que ha contribuido a su redescubrimiento por nuevas generaciones. Este tipo de longevidad es un indicador importante de su impacto, ya que demuestra que la obra sigue siendo relevante más allá de su contexto original. Otro elemento clave en su legado es la música. Aunque el trabajo de Danny Elfman no siempre es mencionado en primer plano, su contribución es fundamental para la atmósfera del film. La banda sonora logra equilibrar momentos de intensidad con pasajes más emocionales, reforzando la dualidad de la narrativa. Comparativamente, Real Steel puede situarse junto a otras películas que combinan deporte y drama, pero con un giro tecnológico. Sin embargo, a diferencia de muchas de estas obras, su enfoque no está en la competencia en sí, sino en lo que la competencia revela sobre los personajes. El combate final contra Zeus, por ejemplo, no es memorable solo por su ejecución técnica, sino por su carga emocional. Es el momento en que todas las líneas narrativas convergen, donde el pasado, el presente y el futuro de Charlie se encuentran. Este tipo de clímax, donde la acción y la emoción están perfectamente alineadas, es difícil de lograr, y es una de las razones por las que la película ha perdurado. Desde una perspectiva más amplia, Real Steel también refleja una tendencia en el cine de principios de la década de 2010, donde se buscaba humanizar géneros tradicionalmente dominados por el espectáculo. En lugar de centrarse únicamente en efectos visuales, estas películas comenzaron a incorporar elementos emocionales más fuertes, creando experiencias más completas. Finalmente, el verdadero legado de Real Steel no está en sus cifras ni en su recepción inicial, sino en su capacidad de resonar con el público a nivel emocional. La historia de un padre que aprende a hacerlo, de un hijo que cree cuando nadie más lo hace, y de un robot que refleja esa conexión, es universal. Así, esta octava parte del análisis consolida la idea de que Real Steel es mucho más que una película de robots. Es una historia sobre adaptación, sobre encontrar valor en lo imperfecto y sobre la importancia de las relaciones humanas en un mundo en constante cambio. Y es precisamente esa combinación de espectáculo y emoción lo que le permite mantenerse vigente, recordándonos que, incluso en los contextos más futuristas, las historias más poderosas siguen siendo aquellas que hablan de lo que significa ser humano. Al cerrar este recorrido extenso por Real Steel, es importante entender que no estamos simplemente frente a una película de ciencia ficción con elementos deportivos, sino ante una obra que logra algo mucho más difícil: convertir una premisa aparentemente simple en una experiencia emocional profunda, capaz de resonar con diferentes generaciones y contextos. Desde el inicio, la historia de Charlie Kenton se construye sobre la base de la pérdida. No solo ha perdido su lugar en el mundo del boxeo, sino también su sentido de propósito, su estabilidad emocional y su capacidad de conectar con otros. Es un personaje roto, pero no de forma dramática o exagerada, sino de manera silenciosa y cotidiana. Su vida es un ciclo de errores repetidos, decisiones impulsivas y una constante evasión de la responsabilidad. Sin embargo, lo que hace que su arco narrativo sea tan poderoso es que no se presenta como una transformación instantánea. Charlie no cambia de un momento a otro. Su evolución es gradual, construida a través de pequeños momentos que, acumulados, generan un cambio real. Y en el centro de ese cambio está Max Kenton. Max no es simplemente un personaje secundario, sino el núcleo emocional de la historia. Su presencia introduce una dimensión completamente distinta en la narrativa.
A través de él, la película explora temas como la confianza, la pertenencia y la necesidad de ser reconocido. Max no busca un padre perfecto, busca un padre presente. Y es esa diferencia la que permite que la relación evolucione de manera auténtica. El vínculo entre Charlie y Max es, en muchos sentidos, el verdadero combate de la película. Las peleas de robots, por espectaculares que sean, funcionan como un reflejo externo de un conflicto interno mucho más profundo. Cada victoria de Atom no es solo un logro técnico, sino un paso más en la reconstrucción de esa relación. Atom, en este contexto, se convierte en algo más que una máquina. Es un símbolo de posibilidad. A diferencia de otros robots en la película, Atom no está diseñado para ser perfecto. Es imperfecto, adaptable y precisamente por eso, humano en esencia. Su capacidad de imitar no es solo una función, es una metáfora del aprendizaje, del crecimiento y de la conexión. La relación entre Charlie y Atom es particularmente interesante porque funciona en dos niveles. En el nivel superficial, es un operador controlando una máquina, pero en un nivel más profundo, es un hombre redescubriendo su identidad a través de esa máquina. Cada movimiento que Atom ejecuta es una extensión de Charlie, una manifestación de su evolución interna. El contraste con Zeus refuerza esta idea. Zeus es perfecto, imbatible, diseñado para ganar, pero carece de lo que realmente define a Atom, la capacidad de cambiar. Esta diferencia es clave, porque sugiere que la perfección no siempre es superior a la adaptabilidad. En un mundo que valora la eficiencia, la película propone que la humanidad, con todas sus imperfecciones, sigue siendo una ventaja. El desenlace del combate final es uno de los elementos más interesantes desde el punto de vista narrativo. Atom no gana oficialmente, pero es reconocido como The People's Champion. Este resultado rompe con la expectativa tradicional de victoria absoluta y refuerza el mensaje central de la película. El éxito no siempre se mide en resultados, sino en el impacto emocional y en lo que se logra en el proceso. Desde una perspectiva crítica, esta decisión fue clave para diferenciar Real Steel de otras películas del género. En lugar de optar por un final predecible, la historia elige un cierre más matizado, donde la victoria es simbólica. Esto no solo añade profundidad, sino que también hace que la experiencia sea más memorable. La figura de Bailey Tallet también encuentra su lugar en esta conclusión. Ella representa estabilidad, continuidad y la posibilidad de un futuro diferente para Charlie. Su relación con él no se resuelve de manera definitiva, pero sí sugiere una dirección, un camino que ahora parece posible gracias al cambio que ha experimentado. Desde el punto de vista de producción, el trabajo de Shawn Levy logra algo particularmente difícil: equilibrar espectáculo y emoción sin que uno opaque al otro. Las escenas de combate son intensas y visualmente impactantes, pero siempre están al servicio de la narrativa, nunca son un fin en sí mismas. La actuación de Hugh Jackman es, sin duda, uno de los pilares del film. Su interpretación de Charlie evita caer en el melodrama, optando por una aproximación más contenida y realista. Esto permite que el espectador se conecte con el personaje de manera más directa. Dakota Goyo, por su parte, aporta una autenticidad que eleva la relación central de la historia. Su química con Jackman es fundamental para que la narrativa funcione y es uno de los elementos más recordados por el público. En términos de legado, Real Steel ocupa un lugar particular dentro del cine contemporáneo. No es una franquicia masiva ni un fenómeno cultural explosivo, pero ha logrado algo igualmente valioso: una conexión duradera con su audiencia. Es una de esas películas que con el tiempo gana reconocimiento y aprecio, precisamente por su honestidad emocional.